Cuando yo suscribo alguna documentación con los bancos, con alguna financiera, es muy posible que en la documentación yo esté firmando una autorización para la transferencia de datos, donde yo libero de responsabilidad a la empresa, al banco, a la entidad, para que puedan transferirlo en forma gratuita o onerosa, normalmente onerosa porque los datos tienen un valor en el mercado, los datos de una persona, y más cuando es un conjunto, una base. Entonces yo transfiero y autorizo en esa transferencia al banco. A veces hay casos en que no, hay muchos casos conocidos de que hay un manejo, un mercado negro, digamos, de datos, donde hay apropiación de datos y venta en ese mercado negro de esos datos que se cotizan muy bien. Y otro elemento que parece que no es menor y que está a veces como paralelo al sistema financiero es todos los datos que nosotros colocamos en línea. Por ejemplo, cuando nosotros vamos navegando y nos piden información, hay algunos que nos piden para dar cuentas gratuitas, nos piden una cantidad de datos muy importante. Hay que ser muy cuidadoso con eso. Obviamente, los más desconfiados colocan datos que no son veraces, claro. Salvo en aquellos casos donde sí o sí me piden de alguna forma verificar mi identidad. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque aparte a partir de ese tema del robo de datos, viene un problema de robo de identidad, en el cual me pueden robar los datos de la tarjeta, etcétera, y hay que tener mucho cuidado en general con el manejo de los datos. O sea que cuando uno firma un contrato con un banco y ofrece sus datos personales a ese banco, sin darse cuenta muchas veces o sin leer la letra chica, está autorizando a ese banco a que difunda nuestros datos. Por eso hay que mirar muy bien cuando dice firma acá, acá o acá. Entonces hay que mirar dónde tengo que firmar y por qué estoy firmando ahí. Porque a lo mejor la primera firma está justificada, a lo mejor la segunda también porque a uno la notician de una cierta tasa de interés, pero a lo mejor la tercera es solamente para decir autorizo al banco, a la entidad a transferir en forma gratuita comercial. Esto mismo ocurre, si prestamos atención, ocurre online. Cuando lleno formulario ocurre, autorizo a transferir mis datos. Claro. Hay que tener mucho cuidado porque ahí proviene en gran parte ese manejo de datos. Hay datos que la gente tiene que saber, el nombre y apellido, el DNI, y la relación comercial normalmente se informa al Banco Central y está publicado en las páginas web del Banco Central respecto de la relación comercial que normalmente yo tengo por un préstamo, por ejemplo, me dice tengo relación con tal banco, Nación, por ejemplo, por tantos pesos, situación regular o irregular o 2 o 3. Eso es el único dato que se autoriza. Y después hay otra cuestión, es que normalmente los bancos que están asociados a bases de crédito, de riesgo crediticio, con Alveraz, ¿no es cierto?, o Gnosis, informan una gran cantidad también de datos y por eso muchas veces nosotros autorizamos a que esa información se ceda. Y cuando haya esa sesión de información, bueno, ocurren este tipo de cosas. Muy bien. Sergio, te voy a cambiar de tema. Has estado con nosotros algunos minutitos antes, recién estábamos compartiendo esta situación que se va a generar mañana en el Congreso de la Nación. Legisladores de la oposición que buscan retrotraer tarifas a 2017, el presidente que ya planteó que va a vetar esta situación. Como especialista, ¿qué te consultan, por ejemplo, los ciudadanos en la provincia de Mendoza respecto a este aumento de las tarifas? En muchas oportunidades ciudadanos que ya han dicho que no pueden pagar las tarifas. Claro, porque, uno que está en contacto con usuario y consumidor y que a uno lo consulta permanentemente, la desesperación de la gente es no poder pagar y no poder disponer del servicio para sí mismo, para sus hijos, ¿no? Entonces, nadie duda de que a lo mejor se necesita un reajuste de tarifa y que hay una actualización conforme un esquema económico determinado. El problema es en cuánto tiempo se hace ese reajuste y cómo la gente tiene esa posibilidad de pagarlo. Entonces, cuando uno dice, bueno, hay que ajustarse y hay que pagarlo, hay gente que no tiene el dinero y dice, sí, yo estoy de acuerdo, yo no tendría problema de pagarlo. El problema es que no tengo el dinero. Y uno ha empezado a escuchar algo que uno no escuchaba sino en el año 2000, ¿no es cierto?, que es que la gente empieza a consultar cómo hacer para presentarse en quiebra o convocatoria. Es decir, ¿por qué? Porque ya la gente empieza a escuchar que si se presenta en quiebra o convocatoria porque ya tiene su sueldo tomado, a veces por préstamos que han ido tomando para ir pagando o que sus tarjetas no dan más,
se encuentran con que ante una quiebra o una convocatoria con intervención judicial no le van a cortar ni la luz, ni el gas, ni va a tener problema con el contrato de alquiler. Entonces, de alguna forma, lo poco que tienen con su sueldo se va a distribuir entre las deudas que tienen. Entonces, esa es la consulta nos ha llamado te hacen mucho la algunos atención. usuarios. Hay alguna gente que ya ha empezado a preguntar de esto, una consulta que no existía hace muchísimo tiempo. Entonces, y gente que pregunta, dice, bueno, mire, yo quiero, pero no puedo pagar 2.000, 3.000, puedo pagar 1.000, pero no puedo pagar esa cantidad. Claro. Y bueno, empiezan a pedir planes de pago, ya hace un tiempo se está pidiendo planes de pago y las empresas empiezan a otorgar planes de pago. Hace poco ha salido esta medida cautelar del juez de Provincia de Buenos Aires, juez federal, que ordenó que no se puede cortar el suministro de gas. Claro. Específicamente. Hasta que se discuta claro, eso, pero son medidas limitadas y puntuales, digamos. Claro. El punto es cómo resolver la situación de gente que toda la gente quiere pagar, pero el problema es que no puede pagar esa. Entonces empiezan a buscar otras alternativas. ¿Por qué? Porque de alguna forma el servicio público no es como tener cable o no tener celular o no tener luz o no tener agua o no tener gas. Es no tener elementos indispensables para la vida humana. Claro, son totalmente necesarios. Claro, uno puede no tener teléfono, no puede tener cable, puede no tener, no importa, claro, pero no no tener privilegio, gas, ¿no? para calefaccionarse, para hacer de comer, o no tener agua para higienizarse, o no tener energía eléctrica. Hoy en día son elementos que hacen a la vida humana, al hábito humano elemental, ¿no es cierto? Además, Sergio, porque hay que meterse indudablemente en economía cuando hablamos de estos temas. Y esta lucha, esta escalada entre inflación y salario, siempre va perjudicando el salario. O sea, prácticamente, y es claro que no vamos a tener para este año 2018 la inflación que propone el Banco Central de la República Argentina del 15%, ¿no? Ya lo han anunciado la mayoría de los economistas. Entonces, si el salario no aumenta, ¿cómo pagamos los aumentos de los servicios? Sí, la consultora de Melconian, por ejemplo, ha dicho que va a estar pegando en el 30%, ¿no es cierto?, de aumento, de inflación. Doble, claro. Es muchísimo. El tema es de qué forma buscamos una ecuación de forma tal que aquellos que pueden pagar paguen, y aquel que pueda pagar pague más, y aquel que no pueda pagar se acomode la realidad frente a este que no puede pagar, porque la realidad es que uno le está privando de elementos indispensables para su vida y la de su núcleo familiar. Claro. Entonces yo creo que va a pasar en algún momento cuando jueces empiecen a recibir o estas medidas judiciales de quiebra o concurso o medidas de amparo diciendo, mire, yo tengo chicos y no tengo gas, no tengo luz, pero yo quiero pagarlo y no me da el sueldo. ¿Qué van a hacer los jueces? O sea, uno tiene que mirar cómo alguien queda en la calle, creo que hay que equilibrar un poco entre una adecuación de tarifas, pero que en materia de gas ha sido un aumento muy importante, en comparación también con la energía eléctrica, que ha sido importante, pero la de gas se ve venir, que el aumento del metro cúbico dolarizado es un impacto. Bueno, esto nosotros lo veníamos diciendo en los últimos tiempos, ¿no es cierto?, que había que darle tiempo a los consumidores y usuarios para adecuarse a otro esquema, ¿no es cierto?, al cual interactuar, ¿no?